Importantísimo porque el decreto de urgencia 003 vence la próxima semana, el 14 de febrero. Entonces este proyecto busca reemplazarlo. ¿Por qué? Porque si no, empresas tipo Odebrecht van a poder vender sus activos e irse del país. Pero el congresista Miki Torres ha sido contundente y ha dicho que la comisión permanente no va a ver este proyecto de ley y que recién se va a analizar en marzo. Vamos a escuchar qué es lo que dijo el congresista Miki Torres de Fuerza Popular. El día de hoy envían un proyecto de ley. Nosotros encantados de la vida de poder analizarlo, de discutirlo, de estudiarlo, pero no en 3 días, señores. Eso es un trabajo técnico, serio, que tenemos que hacer, y esperamos más bien en estos 3 días que el Ejecutivo tome cartas en el asunto y dé la tranquilidad que se necesita y que necesita el pueblo peruano. Por supuesto, el Congreso de la República va a dar toda la prioridad del caso a este proyecto de ley. Estoy seguro que cuando se inicien las sesiones ordinarias, esto es a partir del 1 de marzo, este tema va a ser uno de los primeros temas en que van a ser analizados en las distintas comisiones técnicas, y que, eso sí, la población tiene que tener claro y presente que en estos días el Poder Ejecutivo tiene que emitir alguna medida, algún decreto de urgencia, alguna medida que asegure los intereses del Estado. Lo peor que nos podría suceder es que el Ejecutivo, justificándose en el envío de un proyecto de ley, mire hacia un lado y diga, bueno, sí, pues mandamos el proyecto de ley, pero y como no hicieron nada, nosotros tampoco pasamos a tomar medidas al respecto. Bueno, para analizar este tema hoy me acompañan el congresista de Peruanos por el Cambio, Gilbert Violeta, y el congresista de Fuerza Popular, Roy Ventura, a quienes les agradezco por acompañarme esta noche. Gracias, Omar. Y empezar poniendo en contexto este tema del decreto de urgencia 003, porque puede resultar bastante complejo para el público. El decreto 003 buscaba que las empresas sentenciadas por corrupción no puedan transferir sus activos, salir del país, sin garantizar la reparación civil que le tenían que pagar al Estado. Esto vence la próxima semana. Han presentado un proyecto, el Ejecutivo ha presentado un proyecto, faltando días, valgan verdades. ¿Cuál era el objetivo de presentar un proyecto con tan pocos días? Obviamente el Congreso no iba a poder hacer el análisis. Congresista Gilbert Violeta, usted que ayer acompañó tanto al ministro Mendoza como a la ministra Cooper. Mira, Omar, primero yo creo que hay que reafirmar que el gobierno no va a dejar bajo ninguna circunstancia que haya un vacío legal para no garantizar el pago de la reparación civil. Dicho sea de paso, la reparación civil no la establece el gobierno ni ningún ministerio, sino el Poder Judicial. En consecuencia, si algo no va a hacer el Ejecutivo, el gobierno, es dejar en una ambigüedad o un espacio vacío en relación a ese tema. Lo que ocurre es que en realidad el Parlamento, más allá de estar en receso frente a medidas de emergencia, no debería escatimar en convocar a los parlamentarios, y todos deberíamos estar obligados a ir y debatir lo que sea necesario. Yo quiero recordar lo siguiente: en este tema específicamente, los decretos de urgencia, según la Constitución, tienen una vigencia natural de 1 año y fenecen al cabo del año. Precisamente cuando el año pasado se dio el decreto de urgencia 003, luego la congresista Karina Beteta presentó un proyecto de ley que hemos debatido largamente. El proyecto fue presentado el 17 de mayo, hemos debatido largamente y fue enviado a Palacio, después de su aprobación en el Parlamento, el 24 de noviembre. Inmediatamente el Ejecutivo hizo unas observaciones para ajustar ese proyecto. Sin embargo, ya no se volvió a debatir más. Este proyecto al que refiere era el que modificaba a las consorciadas. Exactamente. Entonces, lo que se ha hecho ahora en el proyecto que está presentando el Ejecutivo es precisamente recoger el sentido de ese debate que hubo en el Parlamento para ampliarlo hacia las consorciadas. Pero antes que eso, la idea central, yo creo que hay 2 grandes ideas centrales. Uno es garantizar la reparación civil, es decir, que hay un fondo con la plata de quienes aceptaron culpabilidad, Odebrecht, y las consorciadas, las que se asociaron con Odebrecht. Y en segundo lugar, garantizar que quienes quieran entrar a un proceso de delación, de confesión, para que puedan, lo que se llama confesión sincera, ¿no?, para poder entrar a un proceso judicial, puedan hacerlo sin ningún problema. El caso del señor Barata, por ejemplo, ¿no?, que hace unos días se dijo, cuando el procurador
sacó su cálculo sobre la reparación civil, dijeron, ya quieren perjudicar y no quieren que el señor Barata hable en el Poder Judicial. Muy bien, la norma garantiza que el señor Barata y los baratas que hay en relación a estas empresas puedan hablar sin ningún problema. Y luego, para no generar confrontación y para terminar esta parte, yo diría, no se trata de confrontar con el Parlamento. Si es que es necesario sacar una norma, yo no tengo duda, no soy vocero del Ejecutivo, pero no tengo la menor duda de que el gobierno sacará los decretos o las normas que sean necesarias. El proyecto es sumamente interesante, efectivamente, porque a diferencia del 003, no es solamente para las sentenciadas, sino que amplía a las consorciadas y sobre todo a las investigadas, además, que abarca al Club de la Construcción, donde hay como 30 constructoras en este país. Y una cosa bien importante que no pasa en ningún otro caso. Si se tuviera que vender algún activo de estas empresas, el Estado retendría el 50% de las utilidades. Eso es un montón. Por eso mismo, yo he leído el proyecto, siendo tan complejo porque abarca aspectos financieros, económicos, legales, penales, ¿por qué lo presentan faltando 4 días? Porque este tema se debatió hasta diciembre en el Parlamento, hasta finales de diciembre. Y entonces, al haberse agotado en el Parlamento la discusión, es que el gobierno ha tenido que presentar este proyecto para poder retomar el tema. Ahora, igual esto no quita que si es que el 1 de marzo el Parlamento quiere aprobar la ley, lo puede hacer perfectamente. Y si es que el gobierno diera un decreto de urgencia para este periodo, se puede perfectamente modificar ese decreto que se da en esos días. Congresista Ventura, el congresista Miki Torres, en una parte de la conferencia de prensa que dio hoy por la tarde, dijo, nos han querido sorprender y no se los vamos a permitir. ¿Usted cree que ha sido así? Faltando tan poco tiempo, presentar un proyecto complejo, ¿es una manera de sorprender a la bancada de Fuerza Popular? Tengo en mis manos aquí el proyecto presentado por el Ejecutivo. Veo que es una actitud un poco irresponsable al decir pues que en 3 días se pueda ampliar este proyecto complejo. Ya a través de muchos medios se han pronunciado especialistas referente pues que debería ampliarse el debate, se necesita bastante participación, no solo de la Comisión de Economía, sino también de la Comisión de Justicia. Y creo que lo que acaba de mencionar Gilbert es muy cierto. El Poder Ejecutivo está en todas las facultades de poder emitir un decreto de urgencia y poder ampliar el plazo, y con mucho gusto nosotros en el Congreso de la República, a través de las diversas comisiones y en el Pleno del Congreso de la República, poder debatirlo, enriquecer el proyecto de ley, y esperemos que el Poder Ejecutivo no pueda tener esta actitud de oponerse o poner pues un poco de observaciones a los proyectos de ley aprobados en el Congreso, como es el caso del proyecto que acaba de mencionarte la congresista Karina Beteta, que el 24 de noviembre se aprobó en el Congreso unas modificatorias al decreto de urgencia, la 003, pero que pone observaciones y pues amplía más esta agonía que todos estamos teniendo a que ya está cumpliendo su etapa y la vigencia este decreto de urgencia. Ayer le escuché a la congresista Alejandra Aramayo de su bancada decir que van a presentar su propio proyecto para ver ese tema, ¿es así? Bueno, no, la congresista puede presentar un proyecto alternativo. Nosotros siempre hemos tenido intenciones de ampliar el debate y sobre todo de poder enriquecer artículo por artículo. Son 21 artículos y 11 disposiciones complementarias que en 3 días... Pues, tenemos un problema grave mientras hacemos todo ese análisis. Francamente, hay una parálisis en el sector construcción. Desde hace 3 meses a estas 30 empresas se les cerró el caño del financiamiento. ¿A qué se debe? Hay un problema grave que puede ser sintomático hacia la economía si no se toman acciones rápidas y concretas. Mira, ¿a qué se debe esta parálisis? Se debe también al decreto de urgencia, la 004. Se dio el decreto de urgencia, la 004, para reactivar la economía, pero es el propio Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Transportes, a través del Ministerio de Economía, que les ha quitado los recursos a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales. Nuevamente, estamos exigiendo que puedan ampliar esta etapa. Bueno, presentan un proyecto de ley referente al proyecto o al decreto de urgencia, la 003, y dejan de lado de poder reactivar la economía, de poder mover las empresas peruanas a través de la construcción, de poder construir más carreteras, de poder atender a las poblaciones más necesitadas,
ampliando también la vigencia del decreto de urgencia, la 004. Como dijiste, Violeta, ¿por qué esto no se socializó con el Parlamento con antelación, en la medida que la propia ministra Cooper señalaba ya hace bastantes semanas que había 30.000 millones de soles en proyectos de inversión paralizados? Se ha tan socializado que este es el documento que envió el Ejecutivo al Parlamento en diciembre. En diciembre envió todas las observaciones para poder ser corregidas, que entre otras cosas están recogidas ahora en este propuesto proyecto de ley. O sea, sí ha existido una socialización y se han discutido largamente. Como insisto, esto viene desde una discusión desde mayo en el Parlamento y que no se ha logrado aprobar. Y yo quiero recoger algunas cosas que tú estás mencionando. 53.000 empleos formales supone paralizar todo este tema vinculado a las empresas, a Odebrecht y las consorciadas. Y los que ya se han perdido, ¿eh? 20% de la inversión pública privada está en manos de estas empresas. O sea, no podemos paralizar el país. Si le diéramos realmente importancia, y quiero poner algunos ejemplos, cuando hay voluntad política se sacan así las cosas en el Parlamento. El proyecto de ley 0909 del señor Segundo Tapia se aprobó hace un año en la Comisión Permanente en un día. Ese día lo presentó, ese día se aprobó. Un proyecto de ley del señor Miguel Torres para la modificación del decreto legislativo 1305, el 0903, se aprobó en 5 días. Y un proyecto de nuestro colega Pedro Lechea, el 0871, referido a los pensionistas de la Policía y de las Fuerzas Armadas, del año pasado también, en Comisión Permanente, se aprobó en 2 días. O sea, cuando hay voluntad política, se pueden hacer las cosas. Este proyecto de ley lo venimos discutiendo hace tiempo. Pero insisto, yo creo que no se trata de generar más confrontación entre el Parlamento y el Ejecutivo. Nosotros respetamos, si es que el Parlamento finalmente no quiere convocar a una sesión permanente para debatir este proyecto, miren, el Ejecutivo tendrá que hacer lo suyo y luego el Parlamento en marzo, como ha dicho el señor Torres, iniciará la discusión en las comisiones técnicas, seguro, y aprobará la ley que tenga que aprobar. Pero lo que no está bien, lo que no me parece correcto es que intenten responsabilizar de esto al Ejecutivo cuando la pelota ha estado en manos del Parlamento. Pero, sin embargo, dada la urgencia, insisto, la necesidad en la que estamos, porque quizá la población no se da cuenta, pero esto es grave. Tenemos a las empresas más grandes del país paralizadas en este momento, nadie les presta plata, sus proveedores, se ha roto la cadena de pagos, el empleo de miles de peruanos está en juego acá. ¿Por qué no sacarlo a través de un decreto de urgencia y presentar un proyecto de ley? También no es tirarle un poco la pelota al Congreso para decir, bueno, ahí está, encárgate. De papa caliente. Pero insisto en que el gobierno, yo estoy seguro que no va a evadir la responsabilidad. No va a haber un segundo entre la vigencia del decreto 003 y si es que es necesario sacar uno nuevo en caso que no haya una ley, porque ya por lo que ha dicho el señor Torres no se va a convocar para debatir esto. Habrá que tomar ese camino. Lo que estoy seguro es que se va a garantizar perfectamente, como se había mencionado, que la colaboración eficaz esté garantizada en el nuevo decreto, que la cadena de pagos esté garantizada y que la ejecución, la persecución de las obras, la consecución de las obras no se paralice, porque esas son básicamente las ideas centrales, lo que tú estás mencionando. Hemos tenido este decreto 003, ha sido imperfecto, pero ha servido por lo menos para evitar de que las empresas corruptas se lleven la plata y nos quedemos, ¿no es cierto?, sin un mínimo de garantía. Fue un fracaso el 003. Sin duda, porque no ha logrado los otros objetivos. Ahora lo que estamos haciendo es, por ejemplo, que además las consorciadas, sobre lo cual hubo un gran debate, también estén incursas en este nuevo proyecto. Ahora, o sea, Fuerza Popular no, no tienen temor de que nuevamente tengan esa imagen o en la percepción de la gente realmente de obstruccionistas, y lo que dice el congresista Violeta es que desde mayo se está discutiendo cómo perfeccionar esta norma y bueno, ya estamos, valgan verdad, ya estamos entrando a marzo y esto no se soluciona. Ese proyecto se ha debatido desde mayo, se ha aprobado el 24 de noviembre, el Ejecutivo lo ha observado el 18 de diciembre, ¿y con qué plazo ya podíamos entrar nuevamente a una discusión tan minuciosa que se debe que tener? Acaba de decir que ha habido proyectos de ley aprobados en 2 días, en 4 días. La ley de reconstrucción se aprobó en 2 días. Y siempre ha habido ese interés de poder apoyar. Bueno, este proyecto, este proyecto es tan delicado, como el de la reconstrucción, tan delicado. Ejemplo, ahora el día de hoy ha salido un decreto supremo modificando algunas cosas sobre la autoridad de reconstrucción porque habían planteado mal su plan inicial. Entonces, no es tarea tanto del legislativo poner pues los lineamientos para que pueda reactivar la economía. Se le ha dado facultades al Poder Ejecutivo
se ha dado todo el marco legal necesario para que puedan hacer su trabajo. No tenemos en ningún momento pero no amerita, congresista Ventura, dada la urgencia, insisto, con la complicación que está viviendo el país en este momento, que se convoque pues a la comisión permanente, se analice esto, se debata, se amanezcan, si es posible, en el Parlamento para ver esto, porque esto realmente es urgente. La ley de presupuesto, por ejemplo, se ha debatido de 3 a 4 días, que yo recuerde. Así también lo que plantea, y esperemos que el Poder Ejecutivo pueda acoger esta propuesta de que pueda sacar un decreto de urgencia en estos días el Poder Ejecutivo, y con mucho gusto podemos debatirlo en las comisiones del Congreso de la República. Esto es un tema delicado, el proyecto de ley 2408, delicado. Los especialistas se han pronunciado ya que no se puede servir pues como furgón de cola este proyecto, y en 3 días nuevamente nos van a culpar al Poder Legislativo de que están haciendo lo que quieran las empresas brasileñas y sus consorciados, estas 30 empresas del club de la construcción. Yendo un poco al fondo de la norma y del asunto, si bien es interesante que se busca ampliar esto hasta el club de la construcción, donde, insisto, hay más de 30 constructoras, y aparte a las socias, donde están las más grandes constructoras del país, ¿realmente el proyecto tiene los incentivos adecuados, digamos, para que las investigadas se adhieran a porque ellos lo van a hacer voluntariamente, se acojan a este proyecto? Es decir, porque van a decir, bueno, si yo me acojo y soy investigada, es como si yo admitiera la culpa. Claro, mire, yo creo que hay que diferenciar 2 cosas. En estos temas hay una cosa que es propiamente la pena, es decir, si es que alguien ha cometido un delito, hay pues una sanción a su libertad, ¿no? Se le pueden dar 3, 4, 5, 10, 15 años de cárcel. Pero hay otra parte que tiene que ver con la reparación civil. Sí. Entonces, cuando se trabaja el tema de la colaboración eficaz, lo que está permitiendo la norma es que estas personas se puedan acoger a la colaboración eficaz por un lado, y que por otro lado haya continuidad en el servicio, en la ejecución, en el desarrollo de la empresa misma, en los proyectos, de tal suerte que mientras que en estas empresas, que son las subsidiarias, las consorciadas, las pequeñitas, las que te dan una serie de servicios, puedan seguir trabajando, y eso no quita que en el ámbito judicial puedan demostrar su inocencia, porque tampoco no vamos a poner a todas en el mismo saco. Pero ya la norma te da el marco para que primero no haya ruptura de la cadena de pagos, para que se garantice la colaboración eficaz y para que las empresas puedan continuar en labores. Entonces, yo creo que esta norma está sustancialmente mejor que el decreto 003. Lo hemos discutido muchísimo en el Parlamento. Yo creo que si se convocara una sesión extraordinaria del Parlamento o en la comisión permanente, no tengo duda de que se podría aprobar con relativa facilidad. Porque ¿en qué discrepamos? No tenemos mayor discrepancia en este tema, es decir, el fujimorismo y nosotros tenemos, como las otras fuerzas políticas, en esto ya una suerte de consenso sobre lo que había que hacer. Y es más, el proyecto de ley de la señora Beteta, el 1410, que ha sido materia de discusión a lo largo de todo este año, desde mayo pasado, en realidad está como uno de los proyectos priorizados para el debate en la comisión permanente. Entonces, en realidad, si es que el Ejecutivo no hubiera propuesto ninguna ley, igual ese proyecto tendría que haberse debatido. Bueno, vamos a escuchar qué es lo que dijo el presidente Pedro Pablo Kuczynski, no en específico sobre este tema, pero sí sobre el momento político que enfrenta el país. Porque el de Tarapoto ya se inauguró y el de Moyobamba está atrasado. Tenemos que recuperar el tiempo perdido. Y yo me recuerdo, hace 38 años atrás, cuando yo era ministro de Energía y Minas, inauguré esa central hidroeléctrica. O sea, el tiempo pasa, pero yo sigo. Pero para hacer eso tenemos que trabajar y que nos dejen trabajar. Porque si no nos dejan trabajar y estamos discutiendo cosas meramente políticas, no vamos a llegar nunca. No nos dejan trabajar, dice el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Ahí está, congresista Roy Ventura, ¿no? El fujimorismo no lo deja trabajar. Vaya, esto es la comisión permanente. Presidente, este proyecto que se convierta en el decreto de urgencia, y vamos a ver también, pues, analizando recién este proyecto, si es que va a surtir efecto o no, de que vamos a garantizar la cadena de pagos, de que se va a cumplir, sobre todo, con las penalidades que pueda haber. Esto es como
Veíamos hace unos minutos algo irresponsable que ha presentado el Poder Ejecutivo. No es muy conciliador el presidente Kuczynski, no más en el contexto, digamos, acaban de presentar un proyecto importantísimo y clave para la reactivación del país y pecha nuevamente al fujimorismo. Bueno, es una opinión política. Yo acabo de insistir en que creo que no hay que tener una confrontación con el Parlamento. Si es que el Parlamento tiene el derecho para convocar o no convocar, al final los peruanos, insisto, cuando hay vocación política, se pueden sacar las cosas en un día, 2 días o 5 días, como estoy demostrando. Pero bueno, si finalmente no lo quiere hacer, seguiremos adelante. ¿Les hace falta quizá, no sé, operadores políticos, digamos, dentro del Congreso a nivel del Ejecutivo para que, digamos, yo como bancada, como Ejecutivo, debería saber si cuento o no cuento con los votos necesarios para presentar este proyecto? Entiendo, no, la ministra de Economía ha conversado esto en todas las bancadas. Antes entiendo que con el mismo congresista Torres, con la congresista Letona, ha conversado con el congresista Acuña, en fin, ha conversado con el congresista Velázquez Gesquén. Entiendo que se ha conversado con todos los grupos parlamentarios. Lo que ocurre es que la convocatoria no depende de ningún grupo parlamentario, sino de la presidencia del Congreso. Pero, en fin, yo creo que hay que hacer un trabajo político. Ahora, estamos en el Congreso conversando todos los días. Yo estoy en el Congreso, yo estoy en este momento como vocero del grupo parlamentario y puedo decir, no hay un día que no haya dejado de ir al Parlamento. Estamos, entre otras cosas, en la Comisión Lavallato, en sesiones maratónicas de muchísimas horas, o sea, hay un esfuerzo. Pero creo que sí, también es cierto, hay que recibir el jalón de orejas de la ciudadanía porque el diálogo tiene que darse con más intensidad. Probablemente nos falta un poco de voluntad de diálogo en todas las fuerzas políticas. Bueno, esto tendrá que salir definitivamente por un decreto de urgencia porque sí, señores, que hace falta. De eso depende realmente la recuperación. Nos vamos con el tema 2 porque se confirmó 18 meses de prisión preventiva para 4 implicados en el Club de la Construcción. Hay una investigación que se sigue como a 30 constructoras del país, no solamente peruanas, ojo, españolas, portuguesas, brasileñas, 35 funcionarios de Provías implicados, 10.000 millones de soles en proyectos de inversión implicados en esto y que han recibido su buena coima. Esto tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Y un poco el proyecto busca extender a estas empresas para que también sigan trabajando mientras se mantenga toda la etapa de investigación. Algunos podrían decir, como he escuchado por ahí, no es que yo lo comparta, que esto es un salvavidas para las empresas corruptas, como deciste, Roy. Algunos interpretaban así porque estaban analizando el decreto de urgencia, la 003. Nosotros en el Congreso hemos querido ampliar el marco de que las consorciadas también sean consideradas en este decreto de urgencia. Y lo que acabas de mencionar, este Club de la Construcción que daba y otorgaba las obras por encima del 100%. Sí. ¿La norma lo permitía? Sí, pues, pero ¿cuáles eran el modus operandi? Era que un funcionario se encargaba de hacer las bases, el otro colaborador se empezaba a distribuir las obras y después venía pues el proceso de distribuirse las coimas, más del 3% del valor referencial, por eso que elevaban los costos. Pues. Se repartían los proyectos y bueno, hay una investigación a 35 funcionarios. 6 para mí, después empezaban a repartirse entre 30 a 35 empresas. Ahí están metidos pues Odebrecht, Grañín Montero, Obraísa, JJ Calmet, empresas españolas, empresas colombianas que han venido también a invertir a Perú. ¿Cómo hacemos, congresista Violeta, para que la población, incluso los congresistas mismos de otras bancadas, no piensen que este es un proyecto que busca salvar a empresas corruptas que han hecho daño al país? Yo creo que la norma es clarísima. La norma no tiene como objeto salvar a ninguna empresa corrupta. A ver, lo que tenemos que hacer primero es respetar al Poder Judicial y al Ministerio Público. Desde ese punto de vista, el gobierno ha sido sumamente respetuoso de las decisiones que se han venido tomando, pero si alguna licencia tenemos los políticos, ya hasta como ciudadanos, también es decirle al Poder Judicial que estas medidas de prisión preventiva, que tampoco luego se conviertan en prisión preventiva un mes o una semana o 2 semanas y después se convierten en libertad. O sea, el Poder Judicial tendría que hacer una reflexión seria para que cuando se dé una medida de esta naturaleza esté bien pensada, esté bien fundamentada y que no se cambie de la noche a la mañana, se varíe en este tipo de cosas, ¿no? Ahora, yo creo que yendo un poco al tema de fondo es que toda la corrupción que hemos conocido, que estamos conociendo en el Perú y que todavía creo que no terminamos de destapar la olla,
tiene que ver con una corriente además de corrupción en América Latina entera. O sea, esto mismo ha ocurrido en Colombia, esto mismo ha ocurrido en Brasil, en Ecuador, en Panamá. Entonces, este es un tema que yo creo que ahora se viene una cumbre anticorrupción en Lima. Creo que va a ser un buen momento para reflexionar sobre lo que hay que hacer. De hecho, aquí el Perú se está haciendo algún esfuerzo importante, en algunos casos más importantes que en otros países. Mire, yo quiero recordar una cosa que a veces nos olvidamos. En el caso del gasoducto del Sur, el gobierno peruano le quitó a la empresa Odebrecht la concesión aplicándole una cláusula anticorrupción. Y parece que nos olvidamos de eso. Este gobierno, el presidente Kuczynski, cuando se conoció el tema de toda la corrupción, le quitó un proyecto multimillonario que había sido adjudicado a la empresa Odebrecht, 7.500 millones de dólares. ¿Y cómo se lo quitamos? Aplicándole una cláusula anticorrupción. Y obviamente eso ha generado muchísimas reacciones de parte de esta empresa contra el gobierno, contra el presidente, con una serie de cosas. Pero no le tembló la mano al presidente Kuczynski al hacerlo. Sin embargo, como Estado, me refiero, ojo, no solamente como gobierno, como ejecutivo, hemos sabido enfrentar el problema del caso Lavallato, ahora vemos el Club de la Construcción, a nivel tanto, ojo, del Congreso, lo que ha tenido que hacer, del Ministerio Público, de la Procuraduría, del Poder Judicial, a todas luces. Pero, Omar, mira, estos temas de corrupción han pasado en las narices de la Contraloría General de la República durante años, sino décadas. Es decir, el Club de la Construcción, con este ruleteo que tenían para distribuirse las obras, todo el caso Lavallato, la sobrevaloración de obras, porque a ver, si hay una coima, tiene que haber una sobrevaloración para de ahí poder pagar la obra. ¿Dónde estaba la Contraloría General de la República? ¿Dónde estaban nuestros fiscales? ¿Dónde estaban nuestros jueces? También podemos decir dónde estaban los parlamentos y las comisiones investigadoras de ese momento. Entonces hay que saber reconocer que este es un tema que ha superado todo el régimen institucional del Estado peruano. Y este tema del Club de la Construcción es bien grave porque según lo que ha investigado la Fiscalía, y que tiene que contrastarlo, se gestó en Provías una telaraña de funcionarios dedicados justamente a sortear, a entregar estas licitaciones pues a quien daba más. Y este club de grandes constructoras metidas ahí. Por eso que ahora tenemos las carreteras más caras del mundo. Con estos negocios que había en Provías Nacional, pues que ya desde ahí trabajaban amañadamente y posiblemente estén involucrados altos funcionarios, no solo de Provías, sino también de OCE. OCE, ¿cómo no ha podido alertar de que las obras... Contrataciones del Estado, ahí está la cosa. Sí. Y ahí está pues Rocío Calderón Minatea. Y creo que todavía los funcionarios recomendados por dicha persona están todavía laborando en OCE. Hace unos minutos hablábamos que el principal obstruccionista del Estado peruano, del Poder Ejecutivo, señor presidente, es OCE. Ahí se tiene que hacer algunas modificaciones. Ahí también tendríamos que evaluar la ley de contrataciones del Estado. ¿Por qué se está dando más garantías a las empresas contratistas? Estas empresas contratistas que utilizan artimañas para buscar adicionales, para buscar adendas, para buscar pues que los gastos generales sean asumidos por el Estado peruano. Yo quiero decirte una cosita sobre eso. Yo aplaudo lo que dice Roy, porque si en el Parlamento nos dedicáramos efectivamente a discutir el tema, por ejemplo, de la ley de contrataciones, haríamos una gran contribución con el país, efectivamente. Bueno, ahí está el nivel de la corrupción, aún no se conoce y cuánto va a ser la afectación tampoco. Nos vamos a los titulares.